Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Espino. Voy a ser el coordinador de este simposio que vamos a tener de síndromes coronarios agudos. Vamos a tener varias conferencias, varias ponencias de excelentes colegas. Que nos van a hablar un poco de todas las complicaciones, todo el abordaje desde el manejo prehospitalario hasta el manejo integral en cuestión de observación de complicaciones, manejo intervencionista, seguimiento, rehabilitación que pueden tener estos pacientes. Y pues para empezar vamos a hablar con el doctor Jesús Daniel López, que lo invitamos a que pase aquí al podium. Y pues él es especialista en medicina de emergencia. Él tiene una maestría en ciencias médicas y ciencias de educación y administración de empresas. Y pues también es representante de Latinoamérica de la International Federation for Emergency Medicine. Y pues nos va a estar hablando del tema del manejo prehospitalario en el servicio de urgencias. Pues le ofrecemos un caluroso aplauso y pues adelante, doctor, por esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias ahí por la invitación para todo el comité organizador y el doctor Cornejo, que estuvo ahí encabezando toda la organización. Es un tema, pues, interesante y más que interesante, un tema, ahorita me regreso a un tema que sabemos, no es ningún secreto, es la primera causa de muerte a nivel mundial y México no es la excepción. Y desafortunadamente esto no se va a detener. Esto, bueno, pues están aquí gente de academia, gente que le gusta la educación, y esto, bueno, una clasificación que se propone ahí en el Congreso Europeo que acaba de pasar sobre el síndrome coronario agudo. Ahorita que se corrija la diapositiva, y ya nada más, lo único que agregan es cuando hay ruptura de la placa y cuando no es por causa de obstrucción de vasos. Nada más es como comentario ahí porque es una clasificación ahí que están proponiendo. Pues la damos a capela. Les decía, no es la excepción. En México, en Latinoamérica, vean, las principales causas de muerte son las enfermedades del corazón. Esto todos lo conocemos. Esta pirámide poblacional, que es lo que está sucediendo. En los 70 muchos niños, en los 2000 muchos adultos jóvenes, y en el 2030 estamos hablando de 6 años. Aquí va a estar la mayoría de la población de nuestro país, y está calculado que en el 2050 la mitad de la población estemos en la tercera edad. Factor de riesgo no modificable para enfermedades cardiovasculares, edad. ¿Qué va a suceder? Van a seguir incrementando. Por eso la importancia de saber tratar esta patología desde el prehospital. El aforismo de todos conocidos, tiempo es músculo. Pues eso me habla tratar al paciente desde el prehospital. Y otro problema que tenemos serio, cada año nos estamos peleando con Estados Unidos por el primer lugar de obesidad y sobrepeso. Entonces, población que va envejeciendo y todavía tenemos este problema, son factores, bueno, saben ustedes que esto va de la mano con enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, no lo digo yo, vean, aquí están las predicciones, cómo va a ir incrementando las enfermedades cardiovasculares. Y me pidieron hablar de la parte prehospitalaria. Yo me dedico obviamente a la parte hospitalaria, pero me pidieron hablar de la parte prehospitalaria también. Esto es lo que dicen las guías europeas. Esto es lo que recomiendan. Tengo que hablarles de lo que se dice, lo que dice la literatura, pero también aterrizarlo a nuestra realidad, cómo está la parte prehospitalaria y hospitalaria en primer nivel y en segundo nivel de atención. ¿Qué dicen las recomendaciones de prehospital? Que el equipo prehospitalario debe estar preparado. Debe tener un electrocardiograma, un desfibrilador, pueden poner oxígeno y analgesia. Aquí en nuestro país muchos sistemas paramédicos no les permiten ni poner analgesia, y saber fibrinolizar desde la ambulancia. Como ustedes saben, en Europa sí sucede esto. Hay pacientes que se fibrinolizan desde la ambulancia. Llega el paramédico con el paciente, le hace una historia clínica rápida, le toma electrocardiograma y lo manda por telemetría. Actualmente tenemos el WhatsApp que nos funciona igual. Muchos trabajamos así, nos recomendamos con WhatsApp y nos enviamos imágenes para comentar. Bueno, y fibrinolizan. Eso es lo que dicen las guías que se pudiera hacer.
Vean este estudio, es un autor de aquí de México, donde dicen los pacientes, ¿qué hacen los pacientes con síndrome coronario agudo o con dolor torácico cuando van a atención médica? En promedio, nuestros pacientes hacen la tarea igual que en todo el mundo. Vean el promedio de tiempo en México, en China, en Reino Unido y en la India. Eso es lo que demora un paciente de que inicia el cuadro clínico a que llega a atención médica. Pero vean esta siguiente gráfica, ahí es donde nos desfasamos totalmente. En la gráfica anterior vemos que hacen su tarea los pacientes. Pero ¿qué sucede aquí? La demora en la atención para reperfundir a los pacientes. Algo está pasando aquí que no se reperfunden los pacientes. Y sabemos todo lo que sucede en esto. Y vean, en Latinoamérica sí, no hay discusión alguna y aquí lo van a platicar y lo van a hablar en todo el Congreso. La angioplastía, no hay de otra. Si a alguien de nosotros nos sucede, esperemos que no, y tenemos la opción de un cateterismo, angioplastía, de eso no hay duda, de nadie hay duda. Desafortunadamente, no todos los pacientes tienen la oportunidad de esto. Y tenemos que utilizar otras terapias de reperfusión. Y de eso voy a hablar en el área de urgencias, qué terapias de reperfusión utilizamos. Pero casi la mitad de los pacientes en Latinoamérica no tienen ni angioplastía ni fibrinolisis. Estos pacientes, pues, o fallecen o quedan con secuelas que ustedes las conocen, severas, pacientes que quedan totalmente dependientes de otra persona y que son un impacto importante en la salud del paciente, en la familia y en el sistema de salud en general. Este algoritmo que nos dice, el paciente que llegue con dolor torácico debe ir a un centro de primer contacto. Les demostré ahí las estadísticas, el paciente sí llega aquí en promedio en lo que hace todo el mundo. ¿Qué sucede? Aquí es donde empieza el retraso. El primer contacto debería ser de inmediato un electrocardiograma en 10 minutos y desafortunadamente en algunos lugares no cuenta con el electrocardiograma. Hay una estadística importante e interesante donde aquí en México hicieron una comparación de los pacientes con dolor torácico, con síndrome coronario agudo, aquellos que llegaron por sus medios versus aquellos que pidieron un sistema de ambulancia, que es lo que nos indican aquí. ¿Quién creen que llegó primero en promedio? Los que llegan por sus medios. ¿Sí? En nuestro país llegan primero los pacientes que llegan por sus medios a un hospital. Nuestros sistemas prehospitalarios no tienen todavía toda esta organización, porque tenemos ambulancias muy equipadas, pero requerimos ahí más organización. Y entonces nuestros pacientes, aunque aquí nos dicen que lo ideal es llamar a un sistema prehospitalario, la gran mayoría de nuestros pacientes sigue llegando por sus propios medios. Tomar un electrocardiograma y determinar sin elevación o con elevación del segmento ST y bueno, ya ahí definimos si el paciente se fibrinoliza para reperfundirlo o si tiene el acceso, enviarlo a un tercer nivel o a un hospital donde le pueden hacer el cateterismo. Siempre y cuando el tiempo sea el suficiente para que lo enviemos de inmediato al cateterismo. Si no, en urgencias lo que hacemos es trombolizarlos, como está indicado. Si sabemos que se va a demorar más de 60 minutos en trasladarse, estos pacientes se tienen que fibrinolizar y ya después mandar a cateterismo. Y está bien demostrado que a estos pacientes les va muy bien si se fibrinolizan y posteriormente se les hace el cateterismo a la angioplastía primaria. Entonces, por lo tanto, esto es lo que se tiene que hacer, fibrinolizar a aquellos pacientes de inmediato, los que no tengan obviamente acceso, pero los que tengan acceso y vayan a demorar, también necesitamos a esos pacientes fibrinolizarlos. Es un reto el dolor torácico en urgencias. Aquí nos estamos enfocando a esta parte y cardíaca no me refiero a síndrome coronario agudo. Pero vean todas las causas que nos llegan por dolor torácico en urgencias. Y ustedes saben que hay grupos ahí poblacionales que no nos dan un cuadro típico anginoso, como lo llaman. Y entonces tenemos que discernir cuál realmente entra aquí, porque pueden simular cualquiera de estos, ¿verdad? Digo, la clásica historia que todos dicen, el que estuvo tomando omeprazol una semana y realmente estaba infartando. Y así muchas patologías que tenemos que descartar en el área de urgencias. Pero las que nos interesan son estas, las que ponen en peligro la vida. Tal vez el reflujo, tal vez la costocondritis. Si se va de alta, no pasa de que regrese mañana o cambie de médico. Pero estos no los podemos dejar ir. Entonces, en los que nos enfocamos principalmente en las áreas de choque en urgencias,
en los dolores torácicos, que no sean 4 de estas patologías. Obviamente, la historia clínica y la exploración física me hace diferenciar ya más fácil entre las patologías, pero esto es lo que abordamos principalmente con dolor torácico. Y bueno, me dijeron que iba a haber pregrado, ahí donde nos vamos a enfocar principalmente cuando les tomamos el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, es aquí, la elevación del segmento ST. Y bueno, vean, aquí un ejemplo muy claro y aquí otro ejemplo muy claro. En alguna ocasión me decían, y es importante en urgencia saber qué arteria está dañada, que topográficamente dónde está la lesión del infarto. Claro que sí. Digo, no vamos a hacer el cateterismo, pero es muy diferente prepararme para un paciente que tiene compromiso del ventrículo derecho a un paciente que tiene compromiso del ventrículo izquierdo. Las complicaciones van a ser diferentes. El que está comprometida la coronaria derecha al que tiene comprometida la descendente anterior, la circunfleja, es muy diferente. Con alguno me tengo que preparar con marcapasos, cronotrópicos, vasopresores, y con otro tal vez me haga un edema pulmonar cardiogénico. Entonces, eso también tenemos que estar prevenidos. En promedio, el paciente con síndrome coronario agudo, en promedio, sin tratamiento aún, se complica a las 6 horas. Y sabemos que los pacientes tienen el cuadro clínico y no llegan de inmediatamente a atención médica. Se tardan en llegar y en promedio a las 6 horas se pueden complicar. Entonces, sí, es muy importante saber la topografía desde el inicio, porque me tengo que preparar en caso de alguna complicación. Manejo inicial en urgencias. Puse esta imagen de peligro o precaución porque hay una mnemotecnia ahí, mona. Y si todos la tomamos así, es peligroso para algunos pacientes. No todos los pacientes requieren morfina, oxígeno, nitroglicerina y ácido acetil salicílico. Debemos particularizar a cada paciente. Y por eso les decía, es riesgoso las mnemotecnias a veces con el MONA. Electrocardiograma, bueno, ya lo platicamos ahí un poquito. Los biomarcadores, ustedes saben que no se elevan de forma inmediata. Sí, me son útiles para el paciente, para darle seguimiento, pero no me van a determinar el tratamiento de reperfusión. El oxígeno, bueno, solamente si tienen menos de 90, sabemos, con 15 minutos de hiperoxemia, 15 minutos, hay liberación de radicales libres tan importante que va a empeorar el pronóstico. Tal vez no lo vea yo ahí en urgencias, pero sí en las complicaciones posteriores está demostrado que ponerles oxígeno sí compromete ahí el pronóstico. Nitratos y analgesias, sobre todo morfina, que son los que están indicados, pues les decía en las diapositivas previas, depende del tipo de infarto que tenga. Si tengo un paciente con hipotensión, si tengo un paciente con compromiso del ventrículo derecho, si tengo un paciente bloqueado, obviamente no voy a usar toda esta mnemotecnia. Y los medicamentos antiagregantes y anticoagulantes varían y aquí en la sesión nos van a platicar, porque sí, depende si solamente se va a fibrinolizar el paciente o si va a pasar a cateterismo, se selecciona cuál sería el mejor de los antiagregantes y de la anticoagulación. Y esto es lo que hacemos en urgencias, la fibrinolisis. ¿Sí? Afortunadamente ahorita tenemos 2 medicamentos. Me tocó todavía en su momento utilizar la streptokinasa, poníamos ahí 1.500.000 unidades, pero ahorita ya tenemos fibrinolíticos más específicos, que son estos dos, y son los que utilizamos. Pues sí, seguramente lo conocen, una belleza de medicamento, es una jeringa precargada, de hecho vienen los kilos ya ahí marcados, se carga, se administra y se hizo la fibrinolisis. Y es más fibrinoespecífica que la alteplasa. La alteplasa sí necesita una posología un poco más complicada, entre comillas, pero porque necesita infusión. Pero esta es un bolo y es la forma en la que reperfundimos a los pacientes. Y bueno, me regreso aquí a este algoritmo, a donde se detecta, se hacen los paraclínicos que les comenté, hacemos el manejo coadyuvante, fibrinolizamos al paciente, si tiene acceso a angioplastia, lo enviamos a angioplastia, si tiene acceso pero va a demorar, lo fibrinolizamos y después lo enviamos a angioplastia y después, bueno, todos los cuidados de los que vamos a platicar en este momento con el resto de los speakers. Y bueno, esa es la última diapositiva. Eran 15 minutos. Les agradezco mucho el tiempo y la atención. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Bueno, les pido que guardemos las preguntas y comentarios para el final. Al final va a haber un tiempo para agregar los comentarios, dudas, preguntas con el panel de expertos. Y pues a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Es el doctor Alexis Barrera, ampliamente conocido en la región. El doctor es médico, cardiólogo intervencionista. Pues se dedica principalmente a los códigos infartos, pacientes de este tipo. Y pues vamos a hablar de el manejo de reperfusión invasiva, el manejo de terapia intervencionista y cómo optimizar los manejos de portabalón. Adelante, doctor. Doctor Espino, muy amable, muchas gracias. Pues buenos días a todos, soy el doctor Alexis Barrera. Vengo en pitufo porque vengo literalmente de un cateterismo, ahí les pido una disculpa. Pero vamos a empezar. Siguiente. Gracias. Y este es el láser de abajo. Este siguiente. Allá. Y el de láser. Gracias. Bueno, pues la angioplastia primaria salva muchas vidas. Yo creo que cuando entramos a la carrera, a la Facultad de Medicina, nuestra idea siempre fue esa idea como del héroe, esa idea de salvar vidas, esa idea de rescatar de los brazos de la muerte a los pacientes. La angioplastia primaria, si llega un paciente a libre evolución al hospital, tiene una tasa de mortalidad intrahospitalaria del 20%. Y si le hacemos una angioplastia primaria, baja a menos del 3%. Hay pocos procedimientos en la cardiología intervencionista que tienen tanto impacto en la mortalidad. O sea, por ejemplo, en angina crónica estable no hay este beneficio en mortalidad. En TAVIs, por ejemplo, bueno, contra cirugía, no hay tanta diferencia en la mortalidad. En las ablaciones, en cualquier procedimiento que tú quieras, no hay tanta mejoría en la mortalidad. Entonces, si algo tenemos que hacer bien, es esto, la angioplastia primaria. Y si la causa de muerte número 1 a nivel nacional es la cardiopatía isquémica, pues con mayor razón los hospitales deben de tener todo un sistema adecuado para hacer la mejor angioplastia primaria. Este es el cuadrito de las guías. Básicamente es, si llega a un hospital que tiene sala de hemodinamia, el tiempo puerta-balón o puerta-dispositivo debe de ser menor de 90 minutos. Si no es así, tú tienes que calcular. Si se tarda menos de 2 horas, tú calculas que tarda menos de 2 horas en puerta-dispositivo, lo trasladas con un door-in, door-out, o sea, que llegue al hospital secundario, al hospital primario, de menos de 30 minutos. Y si tú crees o si tú calculas que va a ser más de 2 horas, hay que administrar fibrinolisis, que la fibrinolisis es algo magnífico, como estaba diciendo el doctor ahorita antes de mí. A mí también me tocó utilizar streptokinasa y pues el fibrinolítico te puede hacer la diferencia de salvar la vida, ¿verdad? Y lo que sí es que después de la fibrinolisis lo debes de trasladar inmediatamente a un hospital que tenga capacidad para hemodinamia. Bueno, ¿a qué problema nos enfrentamos? Porque los pacientes llegan tarde. Aquí podemos ver en Australia, en Canadá, en Europa y en países latinos, que es Argentina o Brasil, las horas que demoran en llegar al hospital. En los países del primer mundo, 2 horas tardan en llegar y todos sabemos el famoso aforismo de el tiempo es músculo, ¿verdad? Y en cambio en los países latinos, pues hasta 3 horas y piquito en llegar cuando es un infarto con elevación del segmento ST. Y aquí hay muchas barreras, o sea, es el típico viejito que no quiere preocupar a su familia, o que solito se me va a pasar, o probablemente sea la gastritis. O sea, son estos esquemas mentales que tenemos por medio de la prensa que cambiar. Aquí me pongo de anuncio de un programa de radio, ¿verdad? O sea, el objetivo es hacer educación en la salud. Esto debería de tomar parte el gobierno, ¿verdad? Hacer anuncios como el Prevenims de Muévete, Mídete, ¿verdad? Pero también debería de ser que si las personas sienten un dolor torácico, sepan que tienen que acudir rápido a urgencias. Otro problema que tenemos en la ciudad, que llegue por sus propios medios o que llegue por ambulancia. La respuesta correcta y rápida sería en ambulancia. Teóricamente, aquí lo puse de color rojo, teóricamente. ¿Por qué es mejor en ambulancia? Porque
ya se sabe que hasta 1 de cada 300 personas que llegan por sus propios medios tienen paro en el carro. Y digo, no sé si alguno ha trabajado en áreas de urgencia, le ha tocado que lleguen los pacientes pues ya fallecidos. Hay una tasa de paro en ambulancias de 5.6%. Puede ser porque cuando están más graves llaman a la ambulancia de su casa. Pero lo que sí es que si caes en paro en una ambulancia es más probable que salgas a que si lo haces en tu carro, ¿verdad? Y llegar en ambulancia mejora tiempos de reperfusión y menor mortalidad. Cuando las ambulancias tienen electrocardiograma y lo mandan al hospital al que van a llegar, los tiempos puerta-balón, menos de 90 minutos, son, o sea, más del 90% de todos los meses, los tiempos puerta-balón menores de 90 minutos. Ahora, yo tuve la enorme fortuna de participar en el programa de código infarto del IMSS. El programa de código infarto del IMSS de aquí en Monterrey es una cosa espectacular, es una cosa magnífica. Yo estuve 7 años trabajando en ese programa y sí debo de decir que el principal problema, sobre todo en la actualidad, en los últimos tiempos, meses, es que no había ya ambulancias en las unidades de medicina familiar. Entonces, o sea, había ambulancias, estaban descompuestas. Entonces, ese es un gran problema y ese es un que nos enfrentamos porque se alargan mucho los tiempos puerta-balón. Cuando llegan urgencias, pues hay que ver la posibilidad de dolor atípico. Todos sabemos que en mujeres y en ancianos, si bien lo más común es que tengan un dolor torácico, retroesternal, opresivo, también se pueden presentar en ancianos, por ejemplo, como delirium, como caídas, como dolor abdominal, ¿ok? Y en mujeres se puede presentar como dolor en el cuello, dolor en los omóplatos, náusea, diaforesis. Entonces, también es importante que en urgencias se sepa hablar de los síntomas atípicos, ¿verdad? Sobre todo en estas dos poblaciones. Y bueno, pues esto es lo más importante. O sea, hay una diapositiva que es la más importante de mi plática, es esta, el tiempo puerta-balón. Lo sabemos desde hace muchos años, que si tú tienes un tiempo puerta-balón menor de 90 minutos, la mortalidad intrahospitalaria es del 3%. Y si es más de 150 minutos, se sube hasta 7.5% de mortalidad. O sea, esto no es poco, esto es algo que nosotros mismos debemos de mejorar. O sea, esto no es por culpa del paciente, esto no es por culpa de la enfermedad. La diferencia entre que el tiempo puerta-balón sea menos de 90 o más de 150 es culpa del hospital. O sea, que el hospital tenga protocolos bien establecidos. Entonces, hay que vivir en nuestra conciencia pensando que si hacemos todo lo posible, podemos bajar los tiempos puerta-balón. Y bueno, este debate ya es un poco viejo, pero muchos dicen, oye, para mejorar el tiempo puerta-balón, vámonos femoral. No, si te vas radial, no hay ningún aumento, sobre todo en personas expertas, no hay ningún aumento en los tiempos puerta-balón y sí disminuye mortalidad. Otra cosa que tú puedes hacer que haga que un paciente se muera contra el otro que no. En el estudio Rival, en el estudio Riffle Stakes, hay una disminución a la mitad de la mortalidad. Y bueno, pues ya por último, yo en este momento estoy trabajando en el Hospital Zambrano. Tenemos un gran programa de código infarto. Yo creo que en la ciudad de Monterrey ya tenemos muy buenos programas de código infarto. El Hospital Metropolitano ya tiene su programa de código infarto. El IMSS, que yo les puedo contar todo, es un excelente programa. En los hospitales privados, el Hospital Muguerza tiene una certificación del American College. Nosotros tenemos una certificación del American Heart Association. Y pues estamos muy orgullosos de nuestro programa y les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos para tener los mejores tiempos puerta-balón. ¿Por qué somos plata? Porque es un año. Cuando ya son 2 años, ya subes a oro. Entonces, esperemos que ya con los datos de este mes ya podamos subir a oro para el siguiente año. Y bueno, pues nuestro objetivo es que el tiempo puerta electrocardiograma sea menos de 5 minutos, puerta activación de código SICA sea menor de 15 minutos, puerta salida de emergencia sea menos de 30 minutos, puerta hemodinamia que sea menos de 35 y el tiempo puerta-balón que sea menos de 90 minutos. El Hospital Ángeles Valle Oriente y el Hospital Doctors Hospital, yo no he tenido el gusto de participar en su programa de código infarto, pero conozco a sus operadores y son
pues de primer mundo, de primera clase. Entonces, yo estoy seguro que en esos hospitales también tienen un gran programa de código SIC. El doctor Espino aquí nos puede decir también. Y bueno, estos son nuestros protocolos. Nuestro hospital es el color azul. Los otros hospitales que están en el programa de la AJA de Gateway Guidelines es el verde. Y la meta es el 100%. Los de arriba son al ingreso y los de abajo son al egreso. Aspirina al ingreso, pues tenemos el 100%. Electrocardiograma, en menos de 10 minutos tenemos el 100%. Tiempo puerta-balón menor de 90 minutos, en casi todos los meses tenemos el 100%, nomás en un mes no logramos la meta del 100%. Al alta, aquí es donde batallamos un poco, digo, uno tiene que ser honesto y decir sus debilidades. Evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo al alta, hubo unos meses que no alcanzamos el 100%. Igual el beta bloqueador, esto también pues depende mucho del perfil del paciente, si sale con insuficiencia cardíaca, si sale congestivo. Y estatina de alta intensidad al egreso también tenemos muy buenos números. Es un trabajo de equipo. Tenemos una hoja, un formato de código SICA que se llena por completo por el personal de urgencias y por el personal de hemodinamia. Tenemos capacitaciones. Esto es algo que hay que rescatar porque hace algunos años había un código en la noche y los enfermeros y técnicos que iban eran los de quirófano y pues enfermeros buenísimos, pero no estaban entrenados en hemodinamia. Entonces, desde que empezó el código SICA como debe de ser, ya va personal de hemodinamia, de enfermería y de técnicos a la hora que sea para poder lograr pues un mejor trabajo, ¿no? Tenemos reuniones quincenales y tenemos reuniones bimestrales. Esto es oro molido, o sea, son reuniones que son obligatorias para todos los médicos que participamos en el programa y se nos está diciendo, oye, este mes le bajamos en este parámetro, tienes que echarle ganas. Entonces, todo el mundo sabe, todas las enfermeras saben, es un programa muy vigilado, entonces, esto es parte fundamental de que sea muy exitoso. Y bueno, pues hay que mejorar los tiempos, hay que garantizar una atención oportuna y de calidad, crear un verdadero sistema de salud basado en calidad y ser reconocidos en la comunidad gracias a nuestra excelencia. Y bueno, pues así rápido, unas de las estrategias. En urgencias del Zambrano hay 2 cubículos específicamente para dolor torácico. Llega un paciente con dolor torácico y te pasan ahí para tomarte un electrocardiograma en menos de 5 minutos. Al constatar STEMI, se activa una alarma que se escucha en todos los hospitales, en los consultorios, código infarto. Los médicos de guardia no pueden salir de la ciudad. Te dicen de broma que no puedes ni siquiera salir a más de 15 kilómetros, pero bueno. El personal de hemodinamia, enfermería y técnicos no son de quirófano, son de hemodinamia y esto es algo que es básico para que nos vaya bien. Y esto es bien importante. Se hace peer review semanal de todos los casos. Todos los casos de código infarto se presentan los lunes, se revisan los de la semana pasada y se revisa si se hicieron bien las cosas, se revisa que se haya hecho conforme a las guías, que la técnica haya sido buena y esto nos ayuda, bueno, pues a tener un control de calidad muy alto, ¿verdad? Y bueno, pues el Hospital Zambrano es un programa prioritario, el programa de código infarto. Nos ha ido muy bien, todo gracias a las personas de calidad, a los administrativos, a las enfermeras y a los técnicos. Y bueno, pues ahí tenemos ahí varios reconocimientos, pero pues todo es gracias a ellos. Muchas gracias por su atención y ahorita podemos contestar las preguntas. Muchas gracias, doctor Alexis, por su presentación. Adelante. Pues excelente ponencia, doctor. Como siempre, un placer escucharlo, muy enriquecedor estar conociendo pues las pautas, las estrategias que se toman en distintos hospitales y pues tomando un poquito de su tiempo en cuestión de la de este apartado fundamental que son la generación de estrategias y pues es fundamental que los pacientes, que los equipos, que posteriormente vamos a hablar un poquito más a fondo de ello, pues conozcan el objetivo final de lo que se requiere todo el equipo de trabajo de cardiología intervencionista para que pues se pueda llegar a un fin apropiado. Y pues a continuación vamos a pedirle que pase a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Calderón Miranda. Él es médico internista, es cardiólogo con una alta especialidad de ecocardiografía y pues va a hablar de la evaluación de las complicaciones tras un infarto. Adelante, doctor. Le brindamos un caluroso aplauso.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, doctor. Hablamos previamente en las dos charlas de, yo creo que las estrategias más importantes para poder intervenir y poder tener buenos desenlaces a la hora de un evento coronario agudo. La atención prehospitalaria que mencionaba el doctor López y el manejo en tiempo que mencionaba el doctor Barrera son fundamentales. La parte de la charla me parece muy interesante cómo la organizó el grupo organizador pues, del evento. Vamos a hablar de las complicaciones mecánicas agudas del infarto. Esta es la clínica, la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, en Colombia, y vamos a mostrar parte de nuestra experiencia a la hora de abordar pues, las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio. Como lo mencionaban en las dos charlas previas, las complicaciones mecánicas son frecuentes y si bien desde la década de, pues, desde el año 1980 en adelante, iniciando con la terapia de reperfusión, la intervención coronaria percutánea y la formación de los grupos de cuidado de manejo de código infarto, se ha podido disminuir de forma significativa la presencia de complicaciones, tanto la incidencia como la mortalidad asociada a las complicaciones, sin embargo, siguen siendo frecuentes. Y yo creo que nos tocó a todos en la época de COVID, donde pues los pacientes preferían no ir a la institución para evitar contagios y empezaron a aparecer nuevamente las complicaciones mecánicas asociadas al infarto y vimos cómo pues siguen siendo frecuentes, siguen siendo importantes y el manejo preintervención es fundamental. Vemos como las complicaciones pues están alrededor de un 8% en varias series, esto depende del país, la disfunción del ventrículo izquierdo cerca de un 85% y pues otras complicaciones asociadas en menor medida. Complicaciones hay varias, arrítmicas, isquémicas, embólicas, inflamatorias, todos estamos pues en contacto con muchas de ellas. Usualmente la mortalidad del paciente está dada por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Sin embargo, las complicaciones mecánicas siguen siendo frecuentes. La ruptura de pared libre, el pseudoaneurisma, la insuficiencia mitral aguda y la ruptura del septum interventricular, que son algunas de las complicaciones que vamos a ver. Pues se nos escapan un par, pero yo creo que esas son las más frecuentes. Grandes series siguen siendo importantes y denotan cómo en esta serie de 233 pacientes publicada en el 2020, pues hay factores de riesgo que nos deben aumentar la alerta para complicaciones asociadas a infarto. Una edad mayor a 70 años, perdón, el sexo femenino, un score de Grace mayor a 200 y la demora en el código infarto, como lo mencionaba el doctor Barrera previamente, hacen que la presencia de complicaciones estén. Y si bien la ruptura del septum y la ruptura de pared libre son las más frecuentes, las combinaciones también se pueden presentar. Vamos a empezar con unos casos pues asociados a estas complicaciones, inicialmente ruptura de pared libre, como pues hay estudiantes y algunos otros profesionales, vemos que la ruptura de pared libre pues es una erosión del borde libre de miocardio viable y necrótico y una necrosis de coagulación asociada sin reperfusión, se presenta en el 4% de los pacientes y 1% de los pacientes que se encuentran reperfundidos. Importante, y lo mencionaba el doctor Barrera hace un rato, a veces pasa que no se evalúa la función ventricular, a veces pasa que el paciente se egresa de la clínica después de un código infarto sin un ecocardiograma, ¿sí? Y las complicaciones están presentes, mira, el segundo día 50% y cerca de las 2 primeras semanas un 90% de complicaciones asociadas a evento coronario. 8-17% de las muertes son asociadas a ruptura de la pared libre y en general vamos a ver que el continuum está dado por un aumento de las presiones intrapericárdicas asociadas a un hemopericardio, debutando solamente con un dolor súbito, colapso cardiovascular, disociación electromecánica y la presencia pues de muerte súbita. Hay dos presentaciones, la que más conocemos es esta, en donde hay una pérdida de la solución de continuidad con hemopericardio y en la otra no hay pérdida de la solución de continuidad, sino que hay una pequeña erosión de donde empieza a alimentarse el hemopericardio y finalmente pues el paciente puede llegar en condiciones estables a la clínica. Este es un caso de nuestra institución, una paciente de 70 años que ingresó pues por un dolor torácico, un evento coronario agudo con elevación del ST.
anteroseptal, una fracción de eyección 45% y se le encontró una obstrucción del 90% de la descendente anterior. Entonces vemos unas imágenes del ecocardiograma en eje corto y vemos cómo empiezan a aparecer algunos reparos, ventrículo izquierdo, derecho, izquierdo y derecho. Este es el septum interventricular y ustedes pueden ver acá una imagen hiperecogénica, de ecogenicidad intermedia realmente asociada a un coágulo en el pericardio, ¿sí? También vemos cómo hay una solución de continuidad a nivel del septum interventricular y con el uso del Doppler color vemos que esa comunicación es evidente. Entonces tenemos un paciente que tiene las dos, que tiene un derrame pericárdico asociado por una ruptura ventricular y un defecto septal interventricular con un flujo evidente. Entonces, importante desde el grupo de imágenes poder identificar la solución de continuidad, que evidentemente haya flujo y que ese flujo, pues en este caso va a ser de izquierda a derecha. Si tenemos agentes realzantes, se pueden utilizar siempre y cuando no haya comunicación interventricular y la presencia pues de derrame pericárdico, coágulo epicárdico, engrosamiento de pared y signos de taponamiento en el caso pues de aumento de presiones intrapericárdicas son importantes. En este paciente se detectó rápidamente, se lleva a cirugía, la detección temprana permite tomar decisiones. En este caso se hace una infartectomía y se coloca un doble parche para corrección del septum interventricular y del defecto de pared libre con una técnica de Daggett y pues con un resultado satisfactorio para este paciente. Ese es el seguimiento posoperatorio. 2 años después vemos pues el reparo que se hizo de forma quirúrgica y pues con el uso de Doppler color vemos que pues evidentemente hay una CIB residual pero es muy pequeña y pues se consideró no relevante, el paciente sigue vivo y pues está en seguimiento imagenológico y seguimiento clínico en nuestra institución. Pseudoneurisma, ruptura de pared libre, pero esta ruptura de pared libre es contenida y usualmente es asociado pues a adherencias alrededor del pericardio que permiten que esa ruptura se mantenga contenida. 50% son encontrados de forma incidental. La clínica puede ser de falla cardíaca dependiendo del grado de disfunción ventricular que tenga el paciente, asociado a dolor torácico y diferentes grados de disnea dependiendo de la función ventricular de ese paciente. En estos pacientes, como vamos a tener cierto rango de estabilidad hemodinámica, vamos a poder identificarlo por angiografía o ventriculografía, por hemodinamia, por ecocardiografía transtorácica en el seguimiento transesofágica y si queremos definir un poco más, dependiendo de la consideración, el manejo intervencionista o percutáneo, la tomografía y la resonancia magnética asociada a estos pacientes. Lo importante es que no olviden que el pseudoneurisma se puede romper en cerca del 30 al 50% de los casos y pues se debe discutir en un HART-IN para tratar de identificar cuál es la mejor estrategia. Aquí vemos la diferencia, la ruptura está contenida con una solución de continuidad y un saco que rodea esa solución de continuidad, mientras que un aneurisma que es un poco más frecuente va a tener todo el espesor de la pared con adelgazamiento formado. De la misma manera, un paciente, 68 años de nuestra institución, 14 días de un infarto inferolateral, llegó por dolor torácico a los 14 días del evento. ¿Sí? Ustedes pueden ver las imágenes acá, este es un paraesternal eje largo, vemos aquí ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, válvula aórtica, y aquí en la pared inferolateral vemos este saco que está rodeado de pericardio con el flujo color que alimenta el saco, pues evidenciando en este caso un pseudoneurisma. Para nosotros en imagen es importante poder definir comunicación con un cuello pequeño y que la relación del diámetro del cuello y el diámetro de la cavidad sea alrededor de 0.25, 0.50, que eso define pues la presencia de pseudoneurisma, el flujo Doppler color turbulento e importante el diámetro, porque por eso vamos a poder discutir si hay posibilidad de manejo percutáneo o no. Aquí, solamente para resumirles, en realidad la mayoría de las complicaciones mecánicas se abordan desde el punto de vista quirúrgico, pero hay unos escenarios puntuales en donde se puede realizar un manejo percutáneo. Aquí vemos los dos tipos de ruptura de pared libre, la ruptura y la erosión, y vemos que si el paciente pues está en condiciones inestables, va a ser cirugía. Si el paciente es candidato quirúrgico, cirugía por cualquiera de las técnicas de manejo pues, quirúrgico abierto, ya sea parche, adhesivo o parche con sutura, manejo paliativo en algunos pacientes donde no se va a poder hacer mucho, ¿sí? Y el pseudoneurisma también va a requerir manejo quirúrgico. Evidentemente, si el paciente no es candidato por comorbilidades o por condición clínica, se le podrá ofrecer un manejo percutáneo, que usualmente es con un cierre asociado a un Amplatzer, con diámetros que pueden ser desde 9 a 15 reportados en la literatura y tamaños de dispositivo de 10 a 18 milímetros. El objetivo y el gol estándar va a seguir siendo la cirugía para la ruptura, ¿cierto? Pero lo que queremos evitar es la formación de un pseudoneurisma o que se vuelva a perforar.
Vamos a pasar a las últimas dos, la ruptura del septum interventricular. Vemos que es una solución de continuidad. Ojalá fuera así, una solución de continuidad lineal que se pudiera intervenir, pero en realidad puede ser serpinginoso o puede tener una destrucción del septum interventricular en alguno de sus segmentos y va a ser difícil el abordaje. Vamos a ver necrosis isquémica luego del infarto, va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha y la repercusión hemodinámica se va a evidenciar en el ventrículo izquierdo inicialmente y posteriormente en el ventrículo derecho. Simple, si es así, lineal, complejo, si es un septum que como una serpiente se va rompiendo hacia arriba o se va disecando, y una hemorragia o interrupción del tejido miocárdico. Clínica, disnea, ortopnea, hipotensión, choque. Entonces, no solamente pensar que el paciente hace disnea en el contexto del postinfarto porque está haciendo disfunción ventricular, sino estar muy pendiente de las complicaciones y ojalá apoyarnos del grupo de imagen. Soplo pansistólico, sigue siendo importante evaluarlo. Este es el caso, una mujer de 75 años, 5 días posterior al infarto, un cuadro súbito de edema, un edema pulmonar flash y un soplo sistólico con tril. Este es desde vista transesofágica. Vemos acá la solución de continuidad que es evidente a nivel de segmentos a medios y apicales del septum interventricular con un cortocircuito de izquierda y derecha, y por imagen es importante el diámetro, la localización del defecto, el flujo Doppler color turbulento, un Doppler continuo si se puede alinear adecuadamente de alta velocidad y la función biventricular para la toma de decisiones. Entonces vemos claramente cómo hay esta solución de continuidad. En este paciente se decide llevar a un manejo percutáneo, dado que la lesión de la coronaria era una lesión que era intervenible de forma percutánea. Entonces, si el paciente está estable o inestable, si está inestable, cirugía, si es estable, igual se va a discutir en un heart team, y la idea es esperar 7 a 10 días posterior al evento para que este tejido no sea tan friable y poderlo intervenir, ¿sí? Tanto de forma quirúrgica o de manera percutánea. En este paciente se hace una técnica retrógrada por aorta para tratar de hacer el cierre del defecto y se implanta un dispositivo tipo Amplatzer para este cierre. Aquí se ve por angiografía cómo queda el dispositivo y pues queda con un cortocircuito residual leve, pero pues el paciente en seguimiento se encuentra muy bien. Finalmente, insuficiencia mitral severa aguda. La frecuencia desde leve, lo más frecuente, moderada y severa, 75, 21 y 3% respectivamente con una incidencia adecuada. Vemos entonces 2 a 7 días posinfarto. Igual, el paciente puede debutar con la presencia de dificultad respiratoria, con un edema agudo de pulmón flash, ¿sí? Y usualmente la lesión es más asociada al músculo papilar posteromedial, que tiene una sola irrigación y no compartida como el anterolateral. Mortalidad. En tratamiento médico solo 70-90% si severa, en manejo quirúrgico 5 a 40%. Recordar, clínica de falla cardíaca, edema agudo de pulmón, y pues la presencia de esta insuficiencia mitral puede ser orgánica o puede ser funcional. Ya vamos a ver las etiologías. Este es otro caso, que es el último que les traigo, un hombre de 68 años, 4 días posterior a un infarto, tuvo una lesión completa de la circunfleja y el edema pulmonar con soplo sistólico mitral. Vemos acá una insuficiencia muy excéntrica que incluso no se ve muy bien por el Doppler color y una imagen de un elemento que se mueve, que va y viene, que es parte de ese aparato subvalvular y un músculo papilar que se encuentra roto con prolapso de la valva posterior. Entonces vamos a ver insuficiencia excéntrica, masa móvil en ventrículo izquierdo, una fracción de eyección que puede estar deprimida o no, trastornos de la contractilidad y diferentes grados de hipertensión pulmonar. Este paciente evidentemente se lleva a cirugía, pero no solamente se puede encontrar de estas características. Podemos encontrar una ruptura parcial, podemos encontrar una ruptura completa o podemos solamente encontrar una insuficiencia funcional por desplazamiento y tethering de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas asociadas en un paciente en choque con necesidad de soporte, un paciente en choque que responde a manejo médico o un paciente que se encuentra leve a moderadamente sintomático. Finalmente, entonces, la insuficiencia mitral también va a depender del tipo y desde el punto de vista de imagen debemos apoyar al grupo intervencionista, al grupo quirúrgico, para tratar de identificar inicialmente el mecanismo, si es funcional o si es un mecanismo orgánico, ¿sí? Por ruptura de músculo papilar. Si el paciente está clínicamente estable, pues vamos a apoyarlo clínicamente o médicamente con diuréticos vasodilatadores y considera el balón de contrapulsación, que es fundamental en el contexto de insuficiencia mitral. Si el paciente no está inestable o está, en este caso, muy comprometido, va a requerir dispositivos de asistencia ventricular o intervención oportuna lo más rápidamente posible. En algunos pacientes que no son candidatos quirúrgicos, se utiliza la terapia borde a borde con MitraClip, por ejemplo, para hacer el cierre, la
y la corrección de la insuficiencia mitral solamente en aquellos por ahora autorizados que no son candidatos quirúrgicos, pero en realidad el reemplazo valvular mitral es el tratamiento de elección. El reparo está dependiendo de si es parcial, sobre todo. La media de intervención, 7 días, como lo hemos mencionado, y pues en algunos pacientes en donde realmente es prohibitivo o el riesgo quirúrgico no lo permite, la terapia borde a borde sigue siendo elección. En aras de tiempo no hablamos más de complicaciones. Esta es la foto de nuestra clínica, que es una institución de cuarto nivel pues, de la ciudad de Cali, el grupo de imágenes de la Fundación Valle de Lili en Cali. Y para concluir, las complicaciones mecánicas son prevalentes. Su reconocimiento temprano disminuye el choque, el manejo prehospitalario y el manejo puerta-balón y los tiempos que se debe manejar en el infarto son importantes para disminuir el riesgo. La multimodalidad de imagen, si tenemos el tiempo para hacerla, es buena para definir la lesión y poder tomar decisiones, pero en realidad estos pacientes deben ser intervenidos de forma oportuna y con una decisión siempre multidisciplinaria. Muchas gracias por su atención y esperamos la sesión de preguntas al final. Bueno, pues muchas gracias, doctor Calderón, por su presentación. Y pues a continuación vamos a presentar al doctor Roberto Vázquez. Él nos acompaña para dar su opinión y para dar una ponencia sobre el tema de cuándo interconsultar al cirujano cardiotorácico y pues obviamente las preguntas, los comentarios pues que conlleve esto, pues los vamos a valorar al final. Le damos un aplauso al doctor y bienvenido. Gracias. Ponemos esto para adelante y Muy bien. Gracias. apuntado. Okay. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Como ya me introdujeron, yo soy el doctor Roberto Vázquez, soy cirujano cardiovascular. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar el tema de la interconsulta con el cirujano en los casos de síndrome coronario agudo. Bueno, probablemente ya todos sabemos esto, pero para establecer las definiciones operacionales de síndrome coronario agudo, pues tenemos dos subgrupos de pacientes que son muy diferentes. El primer escenario es el paciente que tiene un infarto con elevación del segmento CT. Bueno, estos pacientes tienen básicamente un infarto transmural en evolución que inicia con una arteria que se ocluye de manera aguda, casi siempre porque se fractura la placa del ateroma y se le forma un trombo. Empieza la isquemia subendocárdica y la isquemia, si no se da ningún tipo de tratamiento, pues la isquemia progresa en necrosis del miocardio transmural hasta el epicardio. Y bueno, vamos a tener un infarto bien establecido con todas sus repercusiones clínicas. En cambio, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pues es un grupo muy heterogéneo, como todos sabemos. Puede englobar inclusive a los casos de angina inestable, dolores de inicio reciente, pero también puede englobar a pacientes que sí tienen infartos verdaderos. En este caso, casi siempre son infartos subendocárdicos, no son infartos transmurales. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver los casos de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. De todos los dos espectros clínicos, pues este es el más frecuente, es lo que más nos topamos en la práctica común. Casi todos los pacientes van a tener enfermedad multivaso, 40 al 60% tienen enfermedad multivaso y enfermedad compleja, anatómicamente compleja. Y como les mencionaba, son grupos heterogéneos. No todos llegan con una oclusión aguda de alguna arteria, como es el caso del síndrome coronario con elevación del segmento CT, pero 25 al 40% sí pueden tener una oclusión aguda de un vaso. Se ha demostrado en múltiples estudios que estos pacientes se benefician, disminuye la mortalidad, disminuye la necesidad de reintervención. Eso no hay duda, se benefician de una estrategia invasiva temprana, es decir, un cateterismo cardíaco temprano. La cuestión el reto es definir qué pacientes se benefician de un cateterismo temprano y quiénes se benefician de un cateterismo un poquito más tardío. Clásicamente los pacientes los divides en grupos, se estratifican las escalas más clásicas, la escala de Tim y la escala de Grace.
Aquí las tenemos. Pues, básicamente lo que dicen las escalas son ítems clínicos, por ejemplo, si el paciente viene en falla cardíaca, si el paciente tiene historial previo, ya tomaba aspirina, pero lo que resalta de aquí, tanto en la escala de TIMI como la de Grace, es si el paciente al momento de la presentación tiene enzimas cardíacas elevadas o tiene cambios en el segmento ST. Cambios dinámicos de la onda T o del segmento ST. Entonces, los pacientes los vamos a dividir en muy alto riesgo, riesgo alto y riesgo intermedio. Los pacientes básicamente que tienen el riesgo muy alto son los pacientes que llegan con falla cardíaca. Esos pacientes no hay duda, los pacientes tienen que pasar inmediatamente a un cateterismo con la intención de rescatar la arteria que se ocluyó de manera aguda y de poder salvar todo el miocardio que está en riesgo. Los pacientes, el resto de los pacientes, que es la mayoría de las veces, los podemos dividir en riesgo alto y riesgo intermedio. Los pacientes con riesgo alto, como mencionaban las escalas de TIMI y de Grace, son los pacientes que tienen cambios dinámicos del segmento ST o de la onda T, dolor torácico y que elevaron enzimas. Estos pacientes son de alto riesgo y deben de pasarse en el mismo día que llega al hospital, debe de pasarse a cateterismo. El resto de los pacientes que no elevaron enzimas, que no tienen, que en el momento ya no tienen cambios del segmento ST, estos pacientes son de riesgo bajo, riesgo intermedio y sí deben de pasar a cateterismo, pero no inmediatamente. Ok, una vez que se decide cuándo pasar al paciente, pues la intención es revascularizarlo siempre, ¿verdad? Los pacientes que tienen una oclusión aguda, pues hay que rescatar ese vaso. Y bueno, se recomienda que los pacientes con choque cardiogénico en ese momento solamente tratar el vaso culpable, el vaso que se ocluyó de manera aguda. Y siempre recordar que la intención es revascularizar completamente todos los vasos que estén ocluidos. En este caso, el vaso culpable se rescata y si el paciente está inestable, la revascularización sería para un segundo tiempo en el laboratorio de cateterismo o ahí es donde vendría una interconsulta con cirugía. De los pacientes que se van a tratar por síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, alrededor del 10 al 20% de los pacientes van a ser pacientes quirúrgicos, van a ser pacientes para bypass aortocoronario. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar intervencionismo versus bypass coronario? Las guías de práctica clínica mencionan que son los mismos criterios aplican para enfermedad coronaria estable que para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Son los criterios que aquí está un poquito cargada la diapositiva, una disculpa, pero básicamente son vasos, enfermedades de placas de ateroma que son anatómicamente muy complejas, ¿verdad? Con la escala del syntax. Perdón. Con la escala del syntax podemos hacer una valoración de qué tan compleja es anatómicamente la enfermedad, si es de 1 o 2 vasos o multivaso. Y bueno, ciertos subgrupos se benefician más del bypass aortocoronario. En términos generales, se favorece más el bypass aortocoronario cuando el paciente tiene enfermedad multivaso y la fiebre deprimida, enfermedad multivaso y el paciente es diabético, cuando el paciente tiene restenosis intrastent ya de manera difusa y claro, cuando la enfermedad coronaria es compleja, o sea, niveles de syntax altos. Retomando un poquito la diapositiva previa, aquí podemos mencionar los momentos en que se interconsulta el cirujano cardiovascular para estos casos de síndrome coronario agudo sin elevación. En este caso, el objetivo en los pacientes que están en choque cardiogénico, el objetivo es rescatar el vaso culpable. Una vez que se rescata el vaso culpable, no se recomienda hacer, si tiene otras lesiones coronarias, no se recomienda tratarlas en ese momento, sino pasarlo a un segundo término. Si el paciente tiene la enfermedad que quedó pendiente de tratar de alta complejidad anatómica,
generalmente se pide interconsulta a cirugía para terminar de revascularizar, recordando que es muy importante hacer una revascularización completa antes de que el paciente se vaya de alta del hospital. Aquí aplican los mismos criterios que enfermedad coronaria estable. Básicamente el paciente se somete a un cateterismo. Si el cateterismo diagnóstico muestra enfermedades que son tratables por ese medio, por intervencionismo coronario percutáneo, pues simplemente se hace una revascularización ad hoc, se le coloca, se hace angioplastía con stents. Si no se puede, pues ya vendría la interconsulta con cirugía. Y aquí es similar la cuestión. Aquí no todos los pacientes tienen enfermedad aguda de un vaso, pero si la tienen se rescata. Igual si el paciente está inestable se pasa a una revascularización en un segundo término. En cuanto a la cirugía, pues técnicamente no hay muchas variaciones. Solo recordar que cuando es un síndrome coronario agudo y el paciente tuvo un infarto, el beneficio sí es mayor si se espera la cirugía. Se menciona que mínimo 3 días de estabilización. Esto es para que el miocardio contundido se recupere y a que se revascularizó la enfermedad culpable. Todo ese miocardio alrededor contundido tiende a mejorar y les va mucho mejor a los pacientes si nos esperamos mínimo 3 días, idealmente 7 días. Técnicamente, pues son pacientes un poquito más complejos, generalmente tienen enfermedad más compleja. Tratar de hacer la cirugía con los mismos estándares de calidad que tenemos. Igual aplica las últimas tendencias en el bypass coronario, utilización de mayores injertos arteriales, tratar de hacer la cirugía menos invasiva, cada vez es menos invasiva. Por ejemplo, la vena muchas veces ya la procuramos de manera endoscópica. El mismo procedimiento quirúrgico puede ser híbrido. Hacer la cirugía con incisiones de mínima invasión. También utilizar la tecnología para asegurarnos de que los puentes están 100% permeables. Hay apoyo tecnológico que podemos usar ahí en quirófano para poder asegurarnos que la cirugía sea exitosa. Y bueno, este era el escenario del síndrome coronario sin elevación. El escenario del síndrome coronario con elevación del segmento ST pues es totalmente distinto. Aquí básicamente tiene poco papel la cirugía hoy en día, no fue siempre así, ahorita lo vamos a ver. Tenemos un infarto en evolución que va a ser transmural y tenemos que rescatar lo más rápido posible el vaso para poder reperfundir y evitar que la necrosis avance. Recordamos que en media hora ya la necrosis empieza, a las 3 horas tenemos un 50% de necrosis ya alrededor del infarto y a las 6, 12 horas pues ya el infarto terminó de establecerse. Entonces aquí el tiempo es lo más importante. Llegar a un centro que se pueda realizar un intervencionismo coronario en las primeras 6 a 12 horas y rescatar el vaso que se ocluyó de manera aguda. Lo ideal es menor de 2 horas. Cuando no hay un centro de intervencionismo disponible, pues bueno, los algoritmos de tratamiento mencionan que se realice una fibrinolisis. Si no puedes llegar en menos de 2 horas a rescatar ese vaso. Si la fibrinolisis fue fallida, haz de cuenta que pues no pasó nada. El paciente sigue con la urgencia de poder llegar a un centro de intervencionismo coronario y se tiene que hacer lo antes posible el cateterismo. Y aunque la fibrinolisis haya sido exitosa, es decir, se quitaron los cambios electrocardiográficos, los síntomas se eliminaron, aunque sea exitosa, se recomienda un intervencionismo lo más pronto posible. Las guías mencionan que, igual que los pacientes de alto riesgo de síndrome coronario sin elevación, si el paciente ya no tiene dolor y el electrocardiograma no tiene cambios y el paciente está estable, como quiera el paciente lo consideras para un cateterismo y lo ideal es en menos de 48 horas. En este caso, igual que lo platicado previamente, lo que se va a hacer es abrir el vaso culpable, revascularizar, salvar ese miocardio. No se recomienda tratar otras lesiones en ese momento.
y se va a realizar un segundo tiempo para revascularizar las lesiones pendientes. Por ejemplo, si la derecha se ocluyó, se rescata la derecha y si en el momento se ve que tiene una lesión de la DA y la circunfleja proximal, pues no sería lo mejor tratarlas en ese momento, sino en un segundo tiempo cuando el paciente ya esté estable, realizar una revascularización, que puede ser por intervencionismo o puede ser quirúrgica con los mismos criterios que mencionaba. Básicamente es qué tan compleja anatómicamente es la lesión. Las guías hoy en día para manejo quirúrgico en síndrome coronario aguda con elevación, pues realmente no tiene mucho papel el bypass coronario. Es fundamentalmente intervencionismo coronario percutáneo la estrategia. Sin embargo, se menciona que el bypass coronario se puede realizar si no ha transcurrido mucho tiempo. Aquí me voy a salir un poquito del tema, pero es eh, para realizar un punto. Por ejemplo, si revisamos la historia de la cirugía cardíaca, en 1953 se inventó la máquina de circulación extracorpórea y ya para 1967 en Cleveland Clinic el famosísimo doctor René Favaloro junto con cardiólogo Soames empezaron allá a tratar las lesiones coronarias. Este es su artículo original. Lo que el doctor Favaloro hacía es poner un injerto de interposición, o sea, no hacía puentes como tal, pero ya se empezó a tratar las enfermedades coronarias de manera quirúrgica. Para 1970 ya se hacían, esto fue evolucionando obviamente, vinieron otros cirujanos, grandes cirujanos y perfeccionaron la técnica. Para la década de los 70 ya teníamos decenas de miles de cirugías de bypass coronario que se realizaban en Estados Unidos. La década de los 70, la década de los 80 fue creciendo. A los 80 se hacían alrededor de 200,000 bypass coronarios en Estados Unidos. Y por otra parte, cómo fue evolucionando el intervencionismo y la fibrinolisis fue un poquito más tardío. Vemos que en 1977 el doctor Grunzig fue el primero en realizar una plastía con balón de una lesión de la DA. Y bueno, vino toda la revolución que ya conocemos. Hasta los 80 fue cuando empezaron a colocarse los stents. Julio Palmaz, un argentino que radicaba en Texas y empezaron los stents. Y en la década también de los 80 empezaron las fibrinolisis con streptokinasa, un estudio del Gysi, un estudio italiano muy famoso que demostró que disminuía la mortalidad y mejoraba la sobrevida de la fibrinolisis en casos de infarto agudo del miocardio. Entonces, mi punto es que en la década de los 70 y de los 80 sí se realizaba el bypass coronario para casos de infartos agudos, porque toda esta revolución todavía no había despegado tanto como la cuestión quirúrgica que empezó un poquito más temprano. Entonces, hoy en día, pues logísticamente resulta difícil pensar que vas a someter a un paciente a un bypass coronario antes que un cateterismo para rescatar la lesión. Sin embargo, sí se puede realizar el bypass coronario, te lo mencionan las guías de práctica clínica. Dentro de las primeras 6 horas, preferentemente de las primeras 3 horas del inicio de los síntomas. Hay estudios, el estudio Shock, que te dice que hay beneficio hasta las primeras 12 horas. Técnicamente, pues ahí lo que hacemos es pasar el paciente de manera urgente a quirófano y lo conectamos a la circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea lo que va a hacer es va a descansar el corazón, lo va a vaciar y simplemente este hecho de ya meterlo en circulación extracorpórea disminuye de manera importante el consumo de oxígeno del miocardio y ya nosotros podemos disecar los hemoductos que vamos a utilizar y poderle realizar su cirugía. Entonces, si por alguna razón no se puede realizar un intervencionismo de manera urgente, se puede considerar el bypass coronario. Los pacientes con síndrome coronario agudo que tienen choque cardiogénico, aquí es muy importante que el choque sea potencialmente reversible y sin datos de falla orgánica ya irreversible, ¿verdad? Aquí es muy importante hacer un buen diagnóstico de los pacientes que son recuperables y los pacientes de choque cardiogénico se puede considerar el uso de un soporte circulatorio. Este es otro de los motivos que se puede interconsultar a un cirujano en el contexto de un síndrome coronario agudo. Básicamente son 2 grupos que les puedes aportar un soporte circulatorio, puente a recuperación o
inclusive puente de trasplante. Puente de recuperación son pacientes que pues llegan al hospital con un estado de choque. Siempre se trata de revascularizar primero, es decir, de pasarlo a la suite del cateterismo. Muchas veces al revascularizar el corazón en minutos empieza a mejorar su contractilidad y mejorar el estado de choque. Si después de revascularizar el paciente no tuvo una recuperación inmediata, se puede considerar asistencias, pero con la idea a que se recupere, puente de recuperación. En este caso, pues van a ser asistencias que son percutáneas. Por ejemplo, el Tandem Heart. El Tandem Heart se introduce una cánula femoral, se hace una punción transeptal y esto va a extraer la sangre y la va a reinyectar. Esta centrífuga recibe la sangre y la va a reinyectar a la arteria femoral, 100% percutáneo. Y el Impella. El Impella es el único que está aprobado por la FDA para estos casos. El Impella, pues a través de la arteria femoral se introduce este mecanismo, este catéter, por así decir, que tiene una parte proximal y una distal. Aquí pues recibe la sangre y a través de una centrífuga muy pequeñita la reinyecta acá a la aorta ascendente. También pues estos dos pues sí los tenemos en el país, pero tienen un costo muy elevado, difícilmente se utilizan más en Estados Unidos. Aquí en el país se utiliza más ECMO. El ECMO pues también lo puedes colocar de manera percutánea, es rápido colocarlo, la femoral, la arteria y la vena, y esto te puede dar un soporte. Nomás hay que recordar que el ECMO pues te va a aumentar la poscarga y a diferencia de estos dos mecanismos estas dos asistencias, sí te van a vaciar el corazón y te lo van a descansar, por así decir. Siempre que vacías el corazón y está latiendo sin volumen, pues el corazón tiene mucha más chance de recuperarse. Y bueno, ya por último, algo que sí se realiza sobre todo en algunos centros de Estados Unidos, si el paciente llega y es recuperable todavía el paciente y estamos viendo que tiene un daño miocárdico muy extenso, los pacientes los colocan en algunos centros de excelencia, los colocan a asistencias de larga duración y el paciente se puede poner en lista de trasplante cardíaco, generalmente como prioridad 0. Y en este caso son asistencias implantables, pues van a necesitar de una esternotomía y de una implantación quirúrgica. Por ejemplo, aquí estamos viendo el HeartMate. Te recibe la sangre del ventrículo con una bomba centrífuga que va directamente adentro del tórax y te la va a reinyectar hacia la aorta. Bueno, básicamente es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Vázquez, por su presentación. Y a continuación vamos a ver el tema en esta mañana que hemos evaluado y hemos analizado cómo se realiza el manejo integral de los pacientes con síndrome coronario agudo. Vamos a hablar de la pauta del pilar que tiene el servicio de enfermería en cuestión de los manejos del seguimiento que deben de tener estos pacientes, y para esto pues tenemos al licenciado César Santos, que nos va a dar la ponencia del manejo de enfermería o los cuidados de enfermería en pacientes con síndrome coronario agudo. Adelante. ¿Con cuál? Con esta cambiamos, con esta apuntamos. Listo, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es César Enrique Santos Rodríguez. Bueno, quiero agradecer al comité organizador por la invitación y mi intención es que en esta charla, que va a ser muy breve, es cambiar un poco la percepción que se tiene acerca del profesional de enfermería, en donde únicamente quizá se nos limita a funciones asistenciales en el ámbito hospitalario. Como repito, mi intención es abordar otras aristas en donde realmente tenemos muchos talentos que es importante que estemos explorando. Sabemos que los pacientes con síndromes coronarios son pacientes integrales y que sí o sí deben de ser vistos desde las distintas aristas, desde el punto de vista cardiológico para todo el seguimiento del proceso de la enfermedad,
desde el punto de vista nutricional, porque es importante también conocer todos estos hábitos cardiosaludables que van a mejorar la calidad de vida, desde el punto de vista de rehabilitación, ya que sabemos que la rehabilitación hoy en día y la actividad física son la piedra angular en el tratamiento de múltiples enfermedades cardiovasculares. También sabemos que es importante el seguimiento por parte de psicología, ya que estos pacientes durante mucho tiempo van a cursar con periodos de estrés, ansiedad, depresión, pero también es muy importante la parte de autoeducación y autocuidado que deben de llevar estos pacientes, y es ahí en donde entra el rubro de enfermería. Para todos es importante saber todos los factores que se desencadenan durante una hospitalización en los pacientes con síndromes coronarios. Pacientes que se enfrentan ante problemas de ansiedad, depresión, estrés, un estado negativo del paciente respecto a la enfermedad que evidentemente se va a reflejar en un menor apego, baja expresión emocional que se traduce en falta de adherencia, trastornos del sueño, infecciones intrahospitalarias y evidentemente altos costos, no únicamente a la institución, sino también para el paciente. Quiero mostrarles cuáles son las necesidades que no se encuentran cubiertas en el paciente con un síndrome coronario durante la hospitalización. Entonces, miren que durante la parte farmacológica los pacientes se enfrentan a tratamientos complejos en donde hay muy poca comprensión acerca de los fármacos que el paciente está consumiendo. Pacientes que se encuentran con una gran cantidad de fármacos porque además del síndrome coronario son pacientes hipertensos, diabéticos, tiroideos. Entonces, la gran cantidad de medicamentos impide la comprensión de los mismos. El paciente no sabe reconocer cuáles son los efectos secundarios de los mismos, porque es la importancia de la no suspensión de la terapia farmacológica, la bioquímica a la que constantemente tiene que someterse y la inmunización correcta. En la parte no farmacológica, pues es importante también explicar al paciente y dar autogestión de la enfermedad sobre por qué se llegó a un síndrome coronario, cómo es importante los cambios cardiosaludables que van a hacer que el paciente se sienta mejor, información acerca de la dieta, ingesta del sodio, la práctica del ejercicio y la actividad física. Y otros problemas que muchas veces no brindamos atención, como sería la ocupación, finanzas, el estrés con las relaciones, problemas psicológicos en los pacientes, aislamiento social, pasatiempos y tratamiento paliativo. Esas son algunas de las recomendaciones como tal de las guías para los síndromes coronarios, que aunque no hablan específicamente de la función de enfermería, sí nos dice que parte del equipo multidisciplinario debe estar enfocado en la educación de los pacientes que desafortunadamente están bajo este proceso. Y pues bueno, hoy en día sabemos que con toda esta evolución que tiene la cardiología, a través de las terapias de reperfusión temprana, el uso de fibrinolíticos, los procedimientos de intervencionismo cardíaco para la colocación de stents. Con todo esto lo que hacemos es que los pacientes pues ya no se mueren de un infarto agudo al miocardio. Desafortunadamente, pues muchos de estos pacientes, bueno, afortunadamente sobreviven a esto, pero pues es importante pues contar con un equipo multidisciplinar que garantice que estos pacientes puedan mejorar la calidad de vida. Les comentaba pues que dentro del cuidado de enfermería no únicamente nos enfoca a la parte asistencial. Cuando escuchamos hablar acerca de un enfermero en cualquier enfermedad, lo primero que se nos viene a la mente es este profesional que aplica medicamentos, que realiza algún tipo de aseo o algún tipo de cuidado ya sea de baja, mediana o alta complejidad. Quiero comentarles que, bueno, desde formación, cualquier enfermero con el que ustedes cuenten en sus centros hospitalarios lleva estos 4 roles que definen la profesión del enfermero. Un rol asistencial, evidentemente, que es donde incluso la misma sociedad nos identifica, pero tenemos un importante rol docente. Entonces es muy importante también echar a andar de otros talentos que el enfermero tiene, como es la educación para el autocuidado. Tenemos un rol gerencial que nos permite mejorar procesos y evidentemente participar de forma activa en el equipo multidisciplinar. Y tenemos también un importante rol de investigación que vamos a abordar a continuación. Entonces, bueno, cuando hablamos de las competencias que tiene actualmente el enfermero en los programas de síndromes coronarios, pues bueno, vemos otras funciones como tal, como la asistencial, la educación, la rehabilitación, el rol psicosocial, el rol de coordinación y el rol de liderazgo. Entonces, por ejemplo, en el rol asistencial, pues bueno, es importante también que durante estos procesos de hospitalización, como enfermeros, pues establezcamos estos planes de cuidados en donde va a estar enfocado a la mejora del dolor, a acatar todas las indicaciones médicas que evidentemente pues son proporcionadas por ustedes como médicos, pero también tenemos un rol educador en donde es importante educar no únicamente al paciente que está ante un síndrome coronario, sino también a su cuidador primario, educar sobre hábitos cardiosaludables, cómo debe de cuidarse una vez que abandone esta hospitalización y garantizar un egreso exitoso.
Estos son algunos de los puntos que tomamos en cuenta para la educación de los pacientes durante el proceso de hospitalización. Es importante brindar información acerca de la dieta, ejercicio, inmunización, los números del corazón. Es importante que este paciente sepa cuál es su frecuencia cardíaca que debe de manejar, su presión arterial, los números de colesterol, triglicéridos, perímetro del abdomen, información sobre el uso correcto de la medicación, los beneficios de la misma y la no suspensión de esta, efectos adversos y los horarios en los que debe de establecer cada uno de ellos. Es importante también brindar información acerca del consumo de sodio y de sal, ya que muchos de los pacientes entienden únicamente como el uso de sal a la sal añadida a los alimentos. Es importante explicarle que la gran mayoría del exceso de la sal proviene de los alimentos procesados y es también importante ayudar a estos pacientes a establecer lectura de etiquetas en todos los medicamentos, en todos los alimentos que él pues va a manejar en su vida diaria. Tenemos un importante rol de rehabilitación y desde la fase 1 intrahospitalaria, que vamos a tener un tema a continuación, pues también el personal de enfermería a través de ejercicios pasivos o ejercicios de respiración, pues puede llevar a cabo todas estas intervenciones, repito, para coadyuvar en el equipo multidisciplinar. Tenemos un importante rol psicosocial que nos permite identificar el soporte social del paciente, si éste cuenta o no con la figura de un cuidador primario, y muy importante también nos permite identificar la red social del paciente. Cuando hablamos de la red social del paciente no nos referimos a las redes del mismo, el Instagram, el Facebook, sino es básicamente en identificar realmente en quién recae el cuidado del paciente en casa. Entendemos que quizá la persona que está a un lado de la cama del paciente puede ser el cuidador primario, pero ante un paciente con algún tipo de limitación física, cognitiva, neurológica, pues es importante identificar realmente en manos de quién recae este cuidador. Y bueno, también contamos con un importante rol gerencial en el cual nos permite también participar activamente en el alta del paciente, otorgando planes de cuidados estandarizados a pacientes con síndromes coronarios y en algunos casos utilizando algún tipo de checklist que nos permita garantizar el egreso exitoso de los pacientes. ¿Qué pueden incluir esos checklists? Aparte de la educación protocolizada durante la hospitalización, verificar que el paciente una vez que vaya a egresar de esta hospitalización sepa dónde va a atenderse, el nombre de su médico tratante, que el paciente conozca su estado de salud, que el paciente sepa reconocer datos de alarma de la misma enfermedad, que el paciente cuente con una terapia farmacológica óptima, evidentemente establecida por ustedes, que el paciente cuente con algún dispositivo de asistencia, ya sea andadera, bastón, si el paciente cuenta o no con la figura de un cuidador primario, y muy importante que el paciente tenga una cita de seguimiento tanto para una ecografía como para la cita con el cardiólogo de primera instancia. Es muy importante y sabemos que muchos de estos pacientes van a desarrollar disfunción ventricular y la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces también es importante en esta parte de mejorar procesos. Muchos de los enfermeros que nos encontramos en este tipo de programas también coordinamos que los pacientes de forma protocolizada asistan a las consultas para la toma de ecocardiografía. Ya casi para finalizar, pues bueno, como les comentaba, mi charla es muy corta y mi intención es abordar otras aristas en el cuidado de enfermería y que únicamente no se nos limite a la parte asistencial. Recordemos pues que tenemos una importante participación en la educación para el autocuidado, en la rehabilitación, en la coordinación y mejora de procesos y en el liderazgo para llevar a cabo cada una de estas actividades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por su excelente presentación. Y a continuación, ya por último, y no por eso menos importante, vamos a ver el tema de la rehabilitación cardíaca en el paciente que tiene este síndrome coronario agudo, cómo se evalúa, cómo se le da seguimiento a estos pacientes. Y para ello, pues tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Alberto Camas, que pues nos va a dar el tema de rehabilitación cardíaca. Él tiene la alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Adelante, doctor. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Muy bien, buenos días a todos. El día de hoy me toca hablar a mí sobre rehabilitación cardíaca y justamente es algo que pues me apasiona y que quiero compartir con ustedes para que sepan, 1, de qué se trata, 2, cuál es la utilidad para sus pacientes y 3, cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, de inicio, rehabilitación cardíaca, definida por OMS, es un conjunto de actividades necesarias para asegurar a las personas con enfermedades cardiovasculares una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus
sus propios medios, un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad, ¿no? Esto pues es un tanto ambiguo, pero quiero que sepan cómo se estructura un programa de rehabilitación y sobre todo quiénes son parte de él. Primero tenemos que es un equipo multidisciplinario compuesto por un médico rehabilitador cardíaco, sea de formación de cardiología, de medicina física o medicina del deporte, y tiene que coordinar una serie de personas dentro de un equipo que tiene que ver con nutrición, con psicología, con enfermería, con terapia ocupacional, trabajo social y fisioterapia, ¿no? A través de todos estos módulos, el paciente poquito a poquito va pasando cada uno de ellos tratando de atacar los factores de riesgo cardiovascular que lo llevaron justamente a un desenlace de un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces tenemos que se divide en 3 fases. La fase 1 es todo lo que hacemos dentro del hospital y tiene como objetivo prevenir el síndrome de reposo prolongado, ¿no? Quitarle todavía algunas otras complicaciones que el paciente pueda desarrollar, el tema de perder todavía masa muscular, mejorar un poquito la capacidad de valerse por sí mismo, sobre todo el punto de ser individual en todas las actividades de cuidado de higiene, de comida, etcétera, etcétera, y dura en promedio 3 o 4 días a lo largo de 7 etapas que ahorita vamos a revisar. Y segundo, donde el programa de rehabilitación es más fuerte es justamente en la fase 2. La fase 2 se compone de un programa que usualmente en instituciones públicas es intrahospitalario, pero son pacientes ambulatorios, es decir, el paciente llega, entrena, pasa psicología, pasa nutrición y sale del hospital sin necesidad de estar ingresado, ¿no? Dentro de los objetivos de este programa, veremos poquito a poquito que sí es mejorar la tolerancia al esfuerzo, disminuir la isquemia, desarrollar algunas cualidades físicas, coordinación, equilibrio, fuerza y sobre todo el control de los factores de riesgo. Yo envío a un paciente a rehabilitación cardíaca para que el paciente no se vuelva a infartar. Lo envío para que controle todos esos factores que lo llevaron justamente a un síndrome coronario, ¿no? Dentro de este punto hay 2 maneras de hacerlo en todos los centros que son, digamos, públicos o particulares. Usualmente es un programa supervisado. El paciente va y entrena en el centro donde a cargo justamente de un médico rehabilitador cardíaco ve que no esté haciendo isquemia, arritmias, algún componente de compromiso hemodinámico, etcétera, pero existen, sobre todo en algunos otros países, algunos otros programas híbridos donde el paciente entrena en casa, es telemonitoreado y bueno, estamos todavía en México tratando de desarrollar ese punto, ¿no? Y la parte de la fase 3 del programa tiene que ver con el cuidado una vez que el paciente es egresado de fase 2 y tenemos el seguimiento de manera permanente para ver que como ven en la última diapositiva, esta fase dura toda la vida, ¿no? Tenemos que estar siguiendo al paciente para ver que siga con los buenos hábitos, que siga justamente controlado en los factores de riesgo, es decir, que tenga cifras de TA en control, de glucosa en control y ese tipo de cosas, ¿no? Para contextualizar al paciente con enfermedad arterial coronaria, bueno, es bastante complejo porque tenemos que ver sí primero cómo llevó ese corazón a infartarse, pero también qué tipo de infarto tuvo. Es diferente el paciente cuya enfermedad es solamente en un vaso, aquel que tiene enfermedad trivascular, aquel que fue revascularizado antes de 90 minutos por ICP, aquel que tuvo una cirugía compleja, ¿no? Aquel que no tuvo complicaciones o aquel que tuvo complicaciones eléctricas o mecánicas. Entonces, es un paciente muy complejo desde el primer momento que lo abordamos. Para ello, entonces, dentro del programa de rehabilitación, ¿cómo usualmente recibimos a los pacientes? Bueno, para empezar, una intolerancia casi total al ejercicio. Es un paciente postrado que acaba de pasar por un proceso hospitalario con un miocardio aturdido que por supuesto no permite que ese paciente pueda llevar a cabo sus actividades de autocuidado como bañarse, cambiarse, peinarse, ese tipo de cosas, y que tenemos un miocardio isquémico, ¿no? A pesar de que se trata a veces una lesión, las otras 2 arterias pueden estar todavía con alguna progresión de la enfermedad, que puede o no presentar arritmias ventriculares, por supuesto tiene una disfunción endotelial y el paciente lo egresan del hospital, pero tiene miedo de cuándo va a retomar su actividad sexual, cuándo va a regresar a trabajar y cuándo sobre todo va a terminar su vida. Eso es algo bien importante porque después de un infarto la gente queda usualmente con el miedo de qué sigue a partir de ahorita, ¿no?
Entonces, todos estos factores de riesgo cardiovascular modificables es donde nosotros los tomamos en rehabilitación cardíaca y a través del ejercicio físico tratamos como principal pilar de modificar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, dentro de la fase 1, que es cuando nos interconsultan en un ambiente intrahospitalario, el paciente tiene que concluir estas 7 etapas. Y quiero que pongan bastante atención sobre todo al tema central de la charla, que es el tema de los METs, ¿no? Que es el punto especial de rehabilitación cardíaca. El tema de los METs, para quienes hacen pruebas de esfuerzo, es algo que reportamos como la tolerancia que tiene un paciente a hacer ejercicio. Y es algo que todos y cada uno de ustedes tienen o tenemos y que sobre todo habla acerca de cuál es nuestra capacidad para movernos, para generar algo de actividad física. Un MET es el equivalente a la energía o al consumo de oxígeno que estamos teniendo mientras el organismo está en reposo, con los ojos cerrados, estamos acostados. Ahí mi organismo está quemando un MET, que es 3.5 mililitros por kilo por minuto de oxígeno, ¿no? Cualquier cosa que haga por encima de ello, pues me va a llevar a quemar un múltiplo de MET, entonces 2 METs, 3 METs, etcétera, etcétera. El tema con los METs es muy importante porque todas las actividades para todos nosotros nos cuestan energéticamente hablando igual. Es decir, caminar en plano, que son 3.5 o 4 METs, nos cuesta lo mismo a cada uno de nosotros que al paciente que se acaba de infartar. El tema es que él tiene menos METs que nosotros y entonces eso hace que la demanda energética se perciba de manera distinta. Entonces, cuando estamos en un programa intrahospitalario, que es fase 1 de rehabilitación cardíaca, el paciente tiene que cumplir con ciertas cuestiones que vamos progresando día a día, dependiendo sobre todo también de cuántos días va a estar hospitalizado el paciente, pero hay que cumplir con ciertas características de seguridad. Yo no puedo mover a un paciente que está hemodinámicamente inestable, yo no puedo mover a un paciente que puede producir arritmias ventriculares, entonces es bien importante que este programa sea supervisado por alguien que sepa de rehabilitación, que sepa de cómo mover a alguien y sobre todo que tenga bien presente estas reglas de seguridad, ¿no? Después que el paciente egresa del hospital, ya lo dimos de alta, entonces viene la captación hacia el programa de rehabilitación en su fase 2. Para ello tenemos una evaluación clínica y dependiendo, les digo, de cuál fue el diagnóstico o el tratamiento final, les decía, es diferente a aquel paciente que se infartó y se dejó a libre evolución, aquel paciente que se le hizo una ICP antes de 90 minutos o aquel paciente que tuvo una cirugía de bypass, ¿no? Entonces, de eso va a depender cuándo podemos ingresar a un paciente a fase 2. Tienen ahí los tiempos, más o menos son de 5 días hasta 4 semanas, dependiendo del contexto, y es bien importante la valoración inicial. En la valoración inicial podemos detectar ciertas complicaciones que a lo mejor al alta no se dieron, como nos dio la charla aquí el compañero que es ecocardiografista. En la hora de la valoración inicial tenemos a bien hacerle una historia clínica, sí, un electro, pero también un ecocardiograma inicial, porque entonces me da la idea de cómo ingresa el paciente hacia el programa y qué tan seguro es someterlo a una prueba de ejercicio. Le hacemos una prueba de ejercicio inicial que suele ser cardiopulmonar y con eso estratificamos su riesgo cardiovascular. Con esa misma prueba de esfuerzo nosotros prescribimos el ejercicio. Prescribir el ejercicio creo que es el punto más importante dentro de la rehabilitación cardíaca porque usualmente los médicos que no se dedican justamente a rehabilitación lo que hacen es generar un consejo, digamos, muy genérico que es haga ejercicio, salga a caminar y ya está, ¿no? Pero eso, poniéndolo como en otro contexto, es como si yo le dijera al paciente, sabe que tome ese medicamento, ¿no? Pero ¿cuál medicamento? ¿Cuánta dosis? ¿Cuántos días? Etcétera, etcétera. Entonces, hacer ejercicio en el contexto de rehabilitación cardíaca tiene que ver con cuántos días va a entrenar, cuánto tiempo va a entrenar, qué tipo de ejercicio va a hacer y hasta dónde podemos estimular ese corazón. Tienen que tener siempre muy claro que el hacer ejercicio nosotros lo buscamos como un contexto terapéutico. El ejercicio tiene una dosis respuesta distinta, es distinto si yo hago 10 minutos, a 20, a 30, a 50. Entonces, ¿para qué quiero que un paciente que se acaba de infartar haga ejercicio? Y eso va a tener que ver con los resultados que un programa de rehabilitación puede entregarles. Dentro del contexto, digamos, educativo, les voy a presentar algunas cosas que son la justificación biológica justamente de por qué poner a hacer ejercicio a alguien. Y dentro del contexto del paciente isquémico tenemos que el ejercicio ejerce una acción antiinflamatoria, ¿no? Reduce las moléculas oxidantes y que generan daño endotelial. Segundo, ejerce una acción prometabólica. A la hora de yo aumentar mi gasto energético basal, tengo a estimular a que nuestro corazón, nuestro músculo, nuestro tejido circulatorio tenga el sustrato energético distinto al del reposo.
3, la acción antioxidante, que tiene que ver justamente con algunas moléculas como la superóxido dismutasa, el glutatión reducido y la capacidad de reducción férrica del plasma, que justo evita que el paciente siga teniendo daño endotelial. Y eso nos lleva al punto 4, que a pesar de que el paciente ya tenga daño endoteliar, toda esta circulación aumentada en el tema de la presión arterial, en el tema de los flujos, el gasto cardíaco, va a generar cierta remodelación endotelial que va a hacer la liberación de óxido nítrico y por supuesto esa vasodilatación que nosotros buscamos para que llegue al punto 5, que es la acción angiogénica. Aquel paciente que es sometido a un programa de rehabilitación cardíaca tiene como beneficios añadidos el poder generar angiogénesis, es decir, de los vasos que a lo mejor tienen oclusiones totales, pueden generar más fácilmente un nuevo vaso o una nueva vía de perfusión hacia ese miocardio ya con isquemia, ¿no? Entonces, el ejercicio también es un preacondicionador y un protector isquémico. Ya vimos que estimula la angiogénesis, pero también refuerza la vasodilatación coronaria. Eso hace que disminuya la frecuencia cardíaca en reposo, disminuya el doble producto, que suele ser justamente una estimación del consumo miocárdico de oxígeno, y que aumenta la reserva coronaria justamente de nuestro paciente. Disminuye la placa aterosclerótica, eso es bien importante, que es dosis dependiente también, y sobre todo aumenta el flujo de reserva coronario hacia el tejido isquémico, lo que en conclusión va a hacer que el paciente mejore su sintomatología. El paciente puede mejorar su umbral de isquemia, su umbral de angina, y esto por supuesto es medible, es cuantificable y tiene mucho que ver con la justificación que tiene un programa de rehabilitación cardíaca. Como el compañero anterior que subió a exponernos, puso en su diapositiva, rehabilitación cardíaca, sobre todo en el contexto del paciente isquémico, tiene una evidencia grado 1A. Quiere decir que está justamente en los journals publicado como una intervención que el paciente isquémico sí o sí debería recibir. Tan fuerte el grado de indicación como una ICP primaria, ¿no? Entonces, lo más importante de la rehabilitación es que aumenta la capacidad aeróbica, y no solamente quiero que aumente la capacidad aeróbica de mi paciente para que sea atleta o para que pueda moverse mejor, sino que tiene un impacto directo sobre la mortalidad. En esta gráfica que les presento podemos ver en un seguimiento a 14 años en pacientes que fueron sometidos a pruebas de esfuerzo, digamos a lo largo de este seguimiento, la mortalidad que puede proyectarse o impactarse si el paciente saca menos de 5 METs en su prueba, entre 5 y 8 y más de 8. Es decir, el que yo tenga más METs como parte de mi capacidad aeróbica tiene un efecto directo sobre la mortalidad, y esto tiene que ver también con la población clínica como los pacientes de síndrome coronarios, ¿no? Es una constante desde 1995 para acá. En estudios se puede constatar este tipo de impacto que tiene la disminución de la mortalidad, que más o menos por MET es de 15%. Si yo logro que el paciente mejore más de un MET, esto es acumulable de 15, 30 y etcétera. Entonces, simplemente como para que vean el impacto del programa en datos duros como hospitalización, mortalidad y reintervenciones en el tema de los reinfartos, podemos ver que los pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca reducen, para empezar, el número de hospitalizaciones que van a tener después de un infarto. Segundo, el paciente que ingresa a rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa, dependiendo del número de METs que consiga aumentar en cada uno de sus programas. Ya vimos que 15% por cada uno de los METs, y esto tiene que ver con la dosis de ejercicio que yo le doy a mi paciente durante cada programa. Ojo, es bien importante que sepan que es un paciente isquémico en su generalidad. No importa si el paciente fue tratado con una ICP, si fue revascularizado, si todavía quedan algunas lesiones pendientes, el paciente contiene esta mejora siempre y cuando ingrese al programa y sea multitratado. Algo que quiero también mencionar antes de terminar es que el programa de rehabilitación cardíaca no es solo hacer ejercicio. El paciente tiene que tener consejería nutricional, consejería psicológica, consejería también de enfermería para el tema de monitoreo y autocuidado, y consejería médica con seguimientos
como cualquier cardiólogo clínico lo haría, ¿no? A través de estudios de bioquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a conclusiones, quiero que se lleven estos 5 puntos. El punto número 1 es que el paciente con cardiopatía isquémica es complejo, tanto en su tratamiento como en sus complicaciones posteriores al evento, y tiene necesidades heterogéneas, pero todas son cubiertas por los programas de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria. Segundo, existe una justificación biológica poderosa para que yo someta a alguien a que ponga su corazón a entrenar, ¿no? Entonces, el efecto del entrenamiento crónico tiene un impacto en mejoría en este tipo de pacientes. Tercero, existe evidencia científica, les repito, es 1A en las guías tanto europeas como americanas, para que el paciente mejore y sobre todo la ganancia en factores de riesgo cardiovascular, reducción de hospitalizaciones y mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica. Punto número 4, para cumplir con estos fines es necesario un programa bien estructurado, bien dosificado, supervisado y a largo plazo. No basta la recomendación genérica de salga a caminar, no basta la recomendación de camine 30 minutos en el parque, ¿no? Tiene que ser bien dosificado para que yo pueda obtener los beneficios que estoy buscando de mi paciente. Y por último, los resultados son indiscutibles. Estos metaanálisis y estos estudios que les acabo de presentar tienen un grado de evidencia muy alto y sobre todo siguen siendo indicación en nivel internacional, sobre todo 1A, por el Colegio Americano de Cardiología, por la AJA y por la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Muchas gracias. Por su presentación, doctor Camas. Si permanecemos aquí en el podium, lo invitamos igual a nuestros ponentes, invitamos a que pasen doctor Barrera, doctor Vázquez, doctor Calderón. Vamos a pasar tantito aquí al frente. Licenciado, por favor, adelante. Adelante, adelante. Y vamos a traernos una sillita por ahí. Dejo esto. Y bueno, pues si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para nuestros expertos, como ya vimos, pues tuvimos esta viaje en el síndrome coronario agudo y el manejo integral desde el paciente que llega a urgencias, y pues nos gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues mientras se va generando alguna, me gustaría hacerle alguna pregunta al doctor López, principalmente, y al doctor Barrera en conjunto, si hay alguna diferencia, si hay algún tipo de cambio en pacientes, como lo mencionaba en su ponencia, excelente plática la doctora Alexis, que a veces no hay ambulancias, a veces no hay disponibilidad de terapia de transporte en estos pacientes para iniciar la terapia lo más rápido posible. Muchos de ellos llegan por sus propios medios. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos pacientes que llegan por sus propios medios a aquellos que llegan en una ambulancia como tal? La primera, muy importante, y se estuvo aquí hablando todo el tiempo es músculo. Y les decía, está descrito que los pacientes que llegan por sus propios medios están llegando en promedio más pronto que aquellos que piden un servicio de ambulancia. Esa es una gran diferencia por el tiempo. El simple hecho de que lleguen antes es mejor. No estoy diciendo que sea indicado, no. Estoy diciendo, están llegando los pacientes que llegan por sus propios medios. La otra, lo comentó el doctor, si se complican, es muy diferente que se complique en el auto a que se complique en una ambulancia. Entonces sí, sería como particularizar en nuestro medio cómo trasladar a estos pacientes. Lo ideal sería en ambulancia, pero en cuestión de tiempo llegan mucho más tarde que aquellos que llegan por sus propios medios. Hombre, totalmente de acuerdo, doctor. Y hay que también ser honesto con uno mismo. Por ejemplo, en un sistema público de salud, si estás a lo mejor en un municipio que está lejos de Monterrey, trombolizarlo. O sea, luego a veces nos da miedo la trombolisis, pero les va extremadamente bien. En la base de datos del Seguro Social teníamos a los pacientes que se trombolizaban con la estrategia farmacoinvasiva, les iba igual que la angioplastía primaria, O sea,
Es algo que no hay que dejar nunca de tomar en cuenta, y yo estoy de acuerdo con lo que dice él. O sea, ¿qué nos dicen los libros? Pues que es mejor en ambulancia, pero el problema es lo social, ¿verdad? O sea, esa ambulancia la tiene que poner alguien, ya sea la Cruz Roja, ya sea el gobierno, ya sea el Seguro Social. Entonces, si no hay suficientes ambulancias, pues no habrá más que los propios medios. Doctor, en cuanto a la rehabilitación cardíaca, sabemos que una de las aristas, uno de los detalles fundamentales es porque no se envían los pacientes a rehabilitación cardíaca. Constantemente vemos pacientes que se les indica constantemente ejercicio solamente. Entonces, ¿cuáles serían las pautas principales que podemos tomar para sugerir, para optimizar el envío de estos pacientes a rehabilitación? ¿Qué podemos hacer de forma proactiva para optimizar? Claro, uno tiene que ver mucho con la disponibilidad de centros. En el país, hasta donde sabemos, hay en promedio entre 40 y 50 centros de rehabilitación entre privados y públicos. Entonces, uno es a dónde los voy a enviar, ¿no? Segundo, creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento, sobre todo de quien trata, de por qué enviar o no a un paciente a rehabilitación. Tiene que ver también con qué puede ofrecer ese centro para mi paciente y sobre todo, también hay que decirlo, el tema de cómo lo voy a hacer, ¿no? A veces, y desconozco en Monterrey, nada más conozco a un centro justamente que está en el Seguro Social, pero no hay esa infraestructura ni gubernamental ni privada para poder llevar a cabo un programa bien realizado, ¿no? Hay pocos centros, de hecho en Ciudad de México los tres grandes es el Instituto Nacional de Cardiología, tenemos el del Seguro Social que es siglo XXI y tenemos el 20 de noviembre donde soy egresado, entonces el tema de la institución pública está muy rebasado. Si ustedes envían el día de hoy a un paciente al 20 de noviembre, tenemos un espacio de 1 año y medio para ver a ese paciente de primera vez, ¿no? Para poder recibirlo. Eso hace que, pues también, si el cardiólogo ya tiene ganas de enviarlo, ya lo refirió y todo, ahora no hay cómo atenderlo, ¿no? Entonces estamos muy sobresaturados y también tiene que ver con no existe esa infraestructura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Una duda aquí, vamos a pasarles un micrófono al doctor, por favor. Buenos días, felicidades por la exposición. Eh, yo trabajo en una institución pública, entonces, como bien lo sabe, no hay un seguimiento de una rehabilitación cardíaca post trombólisis o pues IAPC. Que si pudiéramos estandarizar al momento de egresar al paciente, ¿en cuál sería, en qué momento sería el ideal para que pudiera realizar alguna actividad física o sí, sobre todo hacer ejercicio? Sí. Bueno, el tema tiene que ver mucho con el diagnóstico de egreso del paciente, ¿no? Es distinto el paciente que tuvo estancia hospitalaria prolongada, que el que pasó por unidad coronaria en estancias prolongadas, que aquel que tuvo una ICP primaria sin complicaciones y salió, ¿no? De manera general, podemos decir que después de un infarto es seguro poder subir a un paciente a hacer una prueba de esfuerzo después de 2 semanas, ¿ok? Yo principalmente no me animaría a hacerlo sin antes tener una revisión con una ecoscopía al menos y poder saber que el paciente es seguro de estimular. A pesar de que haya salido todo bien, luego tenemos trombos intracavitarios o luego tenemos complicaciones mecánicas como las que ya expusieron, que de repente a la hora de la hoja de alta no la leemos porque no fue detectada, pero 2 semanas después se me presenta ya el paciente con alguna complicación que hace que su estado hemodinámico no sea inestable, ¿no? Pero si yo lo someto a hacer ejercicio, entonces por ahí puede brincar. De manera general y suponiendo que no tenemos el recurso para poder ingresar al paciente a rehabilitación cardíaca, hay que estimularlo a que se mueva en sus actividades de vida cotidiana lo antes posible. Abajo de 5 meds lo podemos hacer incluso durante el programa intrahospitalario, que fue lo que vieron. Entonces, el tratar de dejar ese tipo de indicaciones desde que el paciente está hospitalizado reduce la mortalidad a largo plazo y sobre todo mejora también la calidad de vida que el paciente va a tener. Muchas gracias. Adelante. Yo tengo una pregunta para el doctor Calderón. Allá en Colombia, ¿cómo está en CIB postinfarto? ¿Qué tanto cierran por Amplatzer? ¿Qué tanto cierran por cirugía?
Mencionaste en tu plática que se esperan de 7 a 10 días, ¿verdad? Para que el tejido no esté friable. ¿Cómo les ha ido con eso? Si no ha habido pacientes que al día 9 les pase algo malo. Y también de los dispositivos de asistencia ventricular, si utilizan ECMO, si utilizan Impella, si usan balón de contrapulso. Ok, bueno, la primera pregunta, bueno, en Colombia hay centros igual de referencia como aquí en México. En nuestra institución, que también es un centro de referencia, a la primera parte, digamos, ¿qué se espera, digamos, en la institución? Usualmente en un evento coronario agudo sin complicaciones, el paciente puede estar 1, 2 días, 3 días en la institución, ¿sí? Y pues realmente como les pusimos, las complicaciones se pueden presentar 7, 10 a 14 días posterior. Entonces, pues, aparte del grupo del código ST, tenemos un grupo, pues, de falla cardíaca y de cardiología que hace seguimiento a los pacientes. Entonces, los pacientes salen de la institución con una consulta de cardiología establecida y un control en la institución. Entonces, y una orden, si se pudo hacer de ecocardiografía inmediatamente y una al mes o a los 2 meses. Si el paciente tiene un síntoma de alarma de los que están en el egreso hospitalario, tiene un contacto directo con la clínica para poder agendar una cita prioritaria y así no sé, se capturan muchos pacientes en las complicaciones asociadas. Una vez ya diagnosticado, digamos, a la primera pregunta de qué tanto se hace, depende de la discusión del caso. Evidentemente, como muchos de los colegas son acá intervencionistas, depende de la localización, depende del tamaño y depende desde el punto de vista de imagen, el diámetro, el cuello y los dispositivos disponibles. ¿Qué tanto se cierra? Realmente es muy variable. En COVID, en la pandemia, se nos disparó, ¿sí? Alcanzamos en un año, podemos hacer 10 o 20 casos, ¿sí? En COVID hicimos 30, 40 casos, ¿sí? Se duplicó. Evidentemente, nos va muy bien con localizaciones que son segmento medio, segmento basal, más difíciles las de segmento apical, sobre todo para hacer un abordaje retrógrado, pero nos ha ido bien. CIVs posinfarto, conversiones a cirugía, solo hemos tenido 2 casos en donde fue técnicamente difícil de pasar y fue necesario convertirnos a cirugía inmediata. Yo creo que eso era, no recuerdo la segunda pregunta. ¿Cuál era? Ok. En dispositivos de asistencia, bueno, nosotros tenemos posibilidad de CentriMac, evidentemente balón de contrapulsación, entonces pacientes sobre todo mitrales, balón de contrapulsación, van muy bien, les da soporte, los mantiene en tiempo y esperamos a que el tejido deje de estar tan friable. ECMO disponible, balón de contrapulsación, CentriMac y ECMO, esos son los 3 dispositivos que tenemos, no tenemos Impella en este caso. Muy bien, pues si no hay más dudas y por cuestiones de tiempo, pues vamos a darle un aplauso a los ponentes. Vamos a terminar la charla y pues en caso de que haya más dudas, los exhorto, los animamos a que se acerquen con los profesores que sin lugar a dudas van a estar disponibles para cualquier duda, pregunta, aclaración. Muchas gracias a todos.